En este video tendremos la oportunidad de señalar un tema que es de gran importancia y de gran conocimiento para el pueblo venezolano, que es la seguridad y defensa en este país. Conociendo este tema principalmente, vamos a abordarlo conceptualizando algunos ejemplos que abordan, digamos que, este ámbito en general. ¿Qué son estos tres conceptos básicos? Seguridad, defensa y defensa integral. Posteriormente señalaremos artículos emanados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que abordan el tema de seguridad y defensa, que son el artículo 322, 324 y 326. Cuando hablamos de seguridad en forma conceptual, decimos que es aquel grado de garantía que a través de acciones políticas, económicas, sociales e incluso militares, el Estado proporciona salvaguardar los objetivos nacionales. Cuando hablamos en materia de defensa, decimos que es aquel conjunto de medidas tomadas por el Estado y por el uso de cualquier medio con un fin, que es asegurar, mantener y fortalecer la seguridad nacional. Por ende, estos dos conceptos en conjunto establecen, digamos que un aspecto de gran relevancia para nuestro país. A su vez, se tiene el concepto de defensa integral, que es también manejado en este ámbito, el cual comprende el territorio e incluso los demás espacios geográficos de la República, así como los ciudadanos y las ciudadanas e incluso los extranjeros que se encuentran en él. A su vez, contempla a los venezolanos y las venezolanas y los bienes fuera del ámbito nacional, pero con la característica de que sean propiedad de la República. Uniendo estos dos elementos, se puede garantizar la defensa integral, aunado en un ámbito de política exterior y incluyendo la Fuerza Armada. Cuando hablamos de aquellos artículos que aborda la Constitución en cuanto a este tema, tenemos el artículo 322 que nos establece que la seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado. Esta se ve fundamentada en su desarrollo integral y su defensa, que esta parte ya vendría siendo responsabilidad de todos los venezolanos y venezolanos, es decir, la defensa, incluyendo a su vez las personas naturales y jurídicas que se encuentran en el espacio geográfico territorial. Esto es lo que básicamente nos señala el artículo 322. Cuando hablamos del artículo 324, este aborda que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, incluso todas las que existan o se fabriquen e incluso que se introduzcan en el país pasarán a ser automáticamente, por decirlo de alguna manera, pasarán a ser propiedad de la República, eso sí, sin indemnización ni proceso alguno. En cuanto al artículo 326, esto nos señala, digamos que una correlación entre estos dos conceptos básicos, que son la seguridad y la defensa. Ahora que la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, que de alguna manera esto dan cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad e incluso la promoción y conservación ambiental, aunado a esto los derechos humanos. Es por esto que el artículo 326 se considera de gran importancia en este ámbito. Cuando hablamos de seguridad y defensa, no podemos dejar de lado lo que se conoce como las cuatro formas de protección del Estado. Estas cuatro formas de protección del Estado
están garantizadas por la familia, el patrimonio cultural, material e inmaterial, los pueblos indígenas y la diversidad biológica. Cuando hablamos de la familia, evidentemente, antes de pasar a definirla y antes de constituirla como tal, es importante mencionar que estos derechos o estas cuatro formas de protección del Estado están contempladas en la LOSNA, la Ley Orgánica de Seguridad Nacional. La familia está establecida en su artículo 9 como una unidad insustituible para el desarrollo integral del individuo. Claro está que esto va de la mano con el diseño y la aplicación de políticas que garanticen el derecho a la vida, los servicios básicos, vivienda, salud, asistencia e incluso prevención social. Además del trabajo, educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, aunado a esto, la seguridad ciudadana y alimentaria. Cuando hablamos ya del patrimonio cultural, ya sea material e inmaterial, se consigue como una manifestación de la actividad humana, que por sus valores sirve como forma de testimonio o incluso fuente de conocimiento esencial para la preservación de la cultura, la tradición y la identidad nacional. Esto se logra, digamos que a través de programas educativos que posean la finalidad de dar a conocer nuestro patrimonio e incluso valores entre la comunidad. Como otra de las formas de protección del Estado, que esta vendría siendo la tercera, tenemos los pueblos indígenas, que como parte del pueblo o del territorio venezolano único, soberano e indivisible, y garantizando su participación, son digamos que un eslabón o un punto clave incluso para el desarrollo de programas de seguridad, defensa e incluso del desarrollo integral de la nación. Cuando abordamos el tema de la diversidad biológica, no solamente se aborda este, sino se incluye los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y las demás áreas de importancia ecológica. Esto de alguna manera lo que hace es preservar o garantizar a futuras generaciones el goce y disfrute de las mismas, pudiendo brindar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Como parte de el tema de seguridad, tenemos órganos que se encargan de la misma, que van desde los poderes públicos hasta los órganos de seguridad ciudadana. Estos básicamente se conciben en tres: los poderes públicos, como se mencionaba, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los diversos órganos de seguridad ciudadana. Cuando hablamos de los poderes públicos, se establece que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación instaura, incluso en su artículo 16, que en materia de seguridad, incluso de defensa y de desarrollo, se considera fundamental que se garantice la definición y la administración de políticas de carácter integral mediante una actuación articulada de los poderes públicos nacionales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Es por ello que los poderes públicos representan un aspecto importante en este tema. Cuando hablamos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta, digamos que la ley que señala este aspecto, en la cual resalta la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dice que en su artículo 20 que esta constituye uno de los elementos fundamentales para la defensa integral de la nación. Está organizada por el Estado para de alguna manera conducir su defensa militar en corresponsabilidad con la sociedad. Como antes se mencionaba, aquella corresponsabilidad entre la seguridad y la defensa. Y además de los órganos de seguridad ciudadana,
que estos están constituidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, incluso penales y criminalísticas, además un cuerpo de bomberos y una organización de protección civil que de alguna manera atenderá a las emergencias y desastres. Como parte del el concepto de defensa o las generalidades que el tema aborda, tenemos CODENA, que es el Consejo de Defensa de la Nación, que es el máximo órgano en planificación y asesoramiento del poder, al poder público en materia de seguridad. En cuanto hablamos o cuando se aborda el tema de su estructura, este simplemente se divide en dos, aquellos que son sus miembros permanentes y los miembros no permanentes. Cuando hablamos de sus miembros permanentes, tenemos aquellos que están divididos en los diversos, digamos que poderes públicos: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral. Cuando hablamos de esto, hablamos del presidente o presidenta de la República, quien es además el presidente de CODENA. Se incluye el vicepresidente o vicepresidente ejecutivo, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y el resto del gabinete ministerial en materia de sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores, la planificación e incluso el ambiente. En cambio, cuando hablamos de miembros no permanentes, son aquellos que son directamente y libremente designados por el presidente o presidenta de CODENA, y que estos van a ser designados según el asunto que se desee abordar. CODENA tiene una cierta particularidad, que son las atribuciones que esta posee. Simplemente vamos a mencionar algunas o aquellas que se consideran de gran importancia, como son la de asesorar al poder público en la elaboración de planes de seguridad, desarrollo y defensa integral en los diversos ámbitos de la vida nacional. Incluso la elaboración y la actualización, cuando esto sea requerido, de lo que se conoce como el concepto estratégico de la nación, siguiendo como criterio una base vinculante que está emanada en el contenido de los principios fundamentales que se consagran en la Constitución y en las leyes de la República. Esto está, digamos que regido bajo un avance progresivo que atienda la coyuntura y que vaya en sintonía de los intereses de la nación. Incluso fomentar a su vez la participación activa y permanente del poder público y de la sociedad, eso sí, en asuntos relacionados con la seguridad de la nación, así como fomentar la formación de equipos multidisciplinarios que sean especializados en seguridad y defensa, tanto del sector público como del sector privado. Estas son, digamos que, una de las atribuciones que tiene CODENA como tal. Sin embargo, las atribuciones estas son diversas y nos permiten profundizar un poco en materia de defensa de la nación. Entre otros de los órganos, digamos que se rigen o que trabajan en este tema, es el IED, que es el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que es un centro educativo considerado de alto nivel para la investigación, la planificación e incluso la estrategia en materia de seguridad y defensa del Estado venezolano, la cual tiene una cierta particularidad, que son los objetivos que ésta posee. Sus objetivos son los siguientes: formar profesionales de un alto nivel en materia de seguridad y defensa para poner a las, digamos que, para responder de alguna manera a las demandas de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que de alguna manera garanticen así la excelencia de sus programas educativos. A su vez, uno de los principales objetivos que esta posee es desarrollar investigaciones en seguridad y defensa para satisfacer
las demandas tanto del Ejecutivo Nacional como de otras instituciones públicas y privadas que sean aludidas en este tema. Por último, otro de los objetivos principales que posee el IED es promover y divulgar resultados de investigaciones y de estudios en materia de seguridad y defensa nacional, ya sean propios de IED o de otras instituciones nacionales e internacionales que deseen contribuir a el ámbito del desarrollo de seguridad y defensa. No podemos dejar de lado las regiones estratégicas de defensa integral, que estas simplemente son un espacio del territorio nacional que vía sus características geoestratégicas se establecen como un punto clave para la defensa de la nación y de alguna manera se garantiza la independencia, la soberanía, la seguridad y la integridad del espacio geopolítico y el desarrollo nacional. Estas están divididas en la región central, la región oriental, la región occidental, la región de los llanos, la región guayana, incluyendo el área marítima insular. Cuando hablamos de la región central, involucramos lo que sería el distrito capital, Aragua, Miranda, Carabobo, Yaracuy. Como ejemplo de esta particularidad de estrategia tenemos por lo menos Gerardo Izquierdo Torres, que representa de alguna manera un ejemplo clave para lo que se constituye como este ejemplo de estrategia integral. Tenemos a su vez en la parte oriental Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre y Monagas, en evidentemente la región marítima insular que comprende digamos que esta parte del territorio nacional, eh, el occidente del país representado por Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, Falcón, Lara, incluso la región de los llanos representada o caracterizada por Guárico, Apure, Barinas, Ojés y Portuguesa al mando de Carmedina, y la rey localizada digamos que Guayana, que representa o está digamos que constituida por Delta Macuro, Bolívar y Guayana. Vamos a hablar ahora sobre lo que sería el carácter estratégico de la división territorial. En esta está constituida las diferentes formas de seguridad de la nación, que se subdividen en varias. Entre las principales tenemos la seguridad del territorio, la seguridad de la población y la seguridad de libertades. Cuando hablamos de seguridad de la nación en general, se puede definir como un estado o condición mediante la cual se garantiza ese goce y el disfrute de aquellos derechos de carácter civil, económico, social e incluso ambientales de los ciudadanos en el ámbito territorial. Ahora abordaremos estas tres formas de seguridad, que sería la seguridad del territorio, que consiste en aquella preservación del territorio nacional, caracterizado digamos que de alguna manera en el caso de invasión, ocupación y tránsito ilegal de personas o agentes externos. Cuando hablamos de seguridad de la población, esta está relacionada con la protección de los ciudadanos ante aquellas situaciones que amenacen o atenten contra su vida y sus bienes. Cuando hablamos de seguridad de libertades, se tiene que esta, digamos que tiene como fin garantizar el disfrute de las libertades que son instituidos en aquel, como lo que conocemos como el texto constitucional, o sea, de culto, de expresión, de libre tránsito, entre otras. Esta seguridad de la nación también se subdivide en la seguridad interna y externa.
que tienen características particulares que las definen y las diferencian a su vez. Cuando hablamos de seguridad interna, lo manifestamos como el conjunto de medidas o acciones que aplica el poder nacional en coordinación con los poderes estatales y municipales. Esto con un fin, que es el de garantizar de alguna manera el orden interno y a su vez el desarrollo de una forma armoniosa de aquellas actividades de carácter individual, colectiva e incluso públicas y privadas. Cuando hablamos de una seguridad externa, hablamos en particular de elementos políticos y militares, que de alguna manera esto está relacionado con las previsiones y la capacidad del Estado para actuar en caso de que se manifieste una agresión de otro Estado o en de alguna manera la preservación de su territorio. Tenemos como otro punto de subdivisión de la seguridad del Estado tres principales que comenzaremos por lo que sería la seguridad alimentaria, que esta de alguna manera consiste en la disponibilidad de suficientes alimentos producidos en el país para garantizar la satisfacción por parte de las naciones, eh, así como el fácil acceso a los mismos para poder, digamos que, para que puedan ser consumidos. Esto de alguna manera representa todas esas medidas, en el caso de que el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle el Estado aquella seguridad alimentaria, ya sea los bicentenarios, estamos hablando en el caso de Venezuela, los bicentenarios, los medievales, que son unas medidas, digamos que tomadas por el Estado, que son referentes a la seguridad alimentaria. Cuando hablamos del siguiente tipo de seguridad, es la seguridad ciudadana, que esta es la obligación que tiene el Ejecutivo Nacional de garantizar una efectiva protección de los ciudadanos, el cumplimiento de los derechos constitucionales y el mantenimiento del orden público. Por último, como aspecto de la seguridad nacional, tenemos lo que se conoce como la seguridad social, que es de establecimientos preceptos jurídicos que de alguna manera garanticen el acceso y obligatoriedad en la prestación de los servicios públicos de carácter básico para la población. Estos son el derecho a la salud, a la educación, al salario justo, pensión por vejez, entre otros. Es decir, esta correlación entre seguridad y defensa de la nación establece que la defensa se considera como aquel conjunto de planes y acciones que el Estado diseña e implementa para permitir y responder eficazmente ante cualquier ataque u agresión, ya sea interna o externa, de manera de que se preserve, se garantice de alguna manera, mejor dicho, la integridad del territorio y de los ciudadanos. Es por ello que estos temas fundamentales, que son la seguridad y la defensa, son elementos que se complementan, que juntos, digamos que garantizan al Estado, si se lleva a cabo de forma eficiente y efectiva, pueden cumplir sus objetivos principales, pero solo si se realizan de la forma de vida. La existencia de uno depende del otro. Esto se debe a que la seguridad del Estado garantiza de alguna manera alcanzar los objetivos nacionales digamos que se manifiestan en el plan nacional, mientras que la defensa está manifestado, digamos que bajo la integridad del territorio, su resguardo, incluso el de la población, que de alguna manera le permite la concretización de los planes y formaciones nacionales, tanto estatales y regionales.
Es por eso que el tema de seguridad y defensa es de gran importancia y de gran conocimiento para cada uno de los venezolanos. De alguna manera, esta imagen representa que el tema de seguridad y defensa nos atañe a todos y es por eso la importancia de conocerlo, estudiarlo, abordarlo y formar parte del mismo, llevarlo a cabo a la realidad, crear conciencia de crítica en cuanto a este tema, lo que está bien, lo que está mal y de alguna manera colocar nuestro aporte en este ámbito. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta información les haya sido de mucha ayuda para su conocimiento.